En las casas de Vivar, las perchas quedaron vacías como cuernos de toro cuando los vasallos de don Rodrigo descolgaron sus capas de piel y sus mantos de lana para seguir a su señor en su destierro. En las estrechas callejuelas del lugar resonaron los cascos de los caballos y de las mulas que habían descansado en los establos durante meses. Vivar se hallaba en un valle a orillas del río Ubierna. En lo alto de la población se levantaba la silueta gris de la iglesia de Santa María. En su espadaña sonaba sin cesar una campana, cuyo tañido parsimonioso y monótono parecía decirles a las gentes: el rey ha dictado sentencia, el rey ha dictado sentencia. Frente a la casa solariega que iba a abandonar, don Rodrigo abrazó a su bella esposa y le secó las lágrimas. Debo viajar al sur, le dijo, a las tierras de los moros sin Dios, y lejos de esta sagrada Castilla, y de la luz de vuestros ojos, y de los de mis adoradas hijas. Pero recordad una cosa: por la noche las mismas estrellas nos mirarán a vos y a mí hasta que volvamos a estar juntos. Pero el exilio es una pena demasiado severa para una ofensa tan leve, protestó doña Jimena, que no lograba resignarse a su destino adverso. El conde me ofendió gravemente, explicó su esposo. De lo contrario, jamás le hubiera tirado de las barbas. Tuve la mala fortuna de que el rey se pusiera de su parte. Eso fue todo. El cielo es testigo de que no pronuncié una sola palabra que pudiera interpretarse como una queja o como una traición. Soy vasallo de don Alfonso, así que siempre haré su voluntad. Debo sobrellevar mis sufrimientos como un caballero. Entonces, don Sancho, el abad del monasterio de San Pedro de Cardeña, donde iba a recogerse por el momento la familia de don Rodrigo, salió por el portón de la casona llevando de la mano a las dos pequeñas hijas del campeador. Nada más verlas, el caballero dejó caer las bridas que acababa de coger para ponérselas a su caballo y estrechó a las dos niñas contra su pecho. ¡Elvira! ¡Sol! Exclamó. Vuestro padre tiene que marcharse, pero ya veis que os dejo en buenas manos. El abad os llevará a su hermoso monasterio y allí será para vosotras un padre tan afectuoso como yo. Portaos bien y cuidad a vuestra madre. Procurad mantenerla animada y acordaos siempre de rezar vuestras oraciones. Sí, padre, y de estudiar vuestros libros. Sí, padre. Y, si por alguna razón yo no volviera, debéis intentar recordar mi rostro. ¿Lo haréis? Si no volvéis, padre. Antes de que don Rodrigo pudiera decir nada más, doña Jimena tomó a las dos niñas de la mano y, con los ojos rasgados de lágrimas, le dijo a su esposo: es hora de partir. Vuestra madre mesnada os espera. Don Rodrigo se limitó a sentir con la cabeza, procurando contener la emoción. Después ensilló a Babieca, su hermoso y altivo caballo, y se ciñó en los talones de las botas sus brillantes espuelas de hierro. Tenéis razón, señora. Mis oraciones os harán compañía hasta que vuelva a casa, o envíe a alguien a buscaros para que os unáis a mí. ¿Quién sabe? Quizá en mi ausencia encuentre un marido mejor adecuado para cada una de nuestras hijas. ¿Qué decís vos a eso, don Sancho? El abad se colocó tras el caballo de don Rodrigo, de modo que nadie pudiese ver las escasas monedas que el señor de Vivar le entregaba. Ahí tenéis toda la hacienda de la que os dispongo, dijo el caballero. Pase lo que pase, cuidad de mi esposa y mis hijas. En cuanto me sea posible, os enviaré más dinero. El monje se había inclinado para besar la mano de don Rodrigo, cuando su boca dejó escapar una sonora carcajada. ¿Y qué haréis para conseguir dinero?, preguntó. ¿Esquilar corderos para los moros? ¿Plantar trigo y calabazas en el predio de un infiel? Sé muy bien el tipo de aventuras que buscáis, pero decidme, ¿cómo pensáis pagar a vuestros hombres y proporcionarles alimentos si me entregáis a mí toda vuestra fortuna? No os preocupéis por eso, respondió don Rodrigo. Tengo ciertos planes. ¿Veis ese baúl forrado de cuero repujado que está atado a la mula gris? El abad echó un vistazo al baúl mientras don Rodrigo se inclinaba hacia el monje para susurrarle algo al oído. Veo que, a pesar de vuestro destino adverso, sonrió el abad tras escuchar al caballero, no habéis perdido vuestro sentido del humor. Pero es mejor que no malgastéis vuestro tiempo contándome
Artimañas de villanos. Cuando mañana salga la luna, tenéis que haber abandonado Castilla, so pena de muerte, así que es mejor que partáis cuanto antes. Don Sancho bendijo a su amigo con la señal de la cruz. Sois rico en amigos, pero pobre en oro, le dijo a continuación. Os confieso que temo por vos, pero si ponéis tierra por medio, la ira del rey no logrará alcanzaros. Don Rodrigo asintió con la cabeza y chasqueó la lengua para poner su caballo al trote. No se atrevió a mirar hacia atrás, ni agitó la mano al salir de Vivar. A duras penas podía soportar el dolor de separarse de su amada familia. Tenía los ojos bañados en lágrimas y sentía en el corazón la grave congoja de verse desterrado para siempre. «Levantad el ánimo, don Rodrigo», le alentó Álvar Fáñez, «que no hay hombre nacido de mujer con más temple y valor que vos. Bien sabéis que Dios proveerá y que pronto os le uniréis con vuestra familia». La ciudad de Burgos se encontraba muy cerca de Vivar, y en ella todo el mundo conocía muy bien a don Rodrigo. Sus habitantes habían visto cientos de veces el rostro largo y enjuto del caballero y sus ojos entornados contra el fulgor del llano como los de un marinero ante el resplandor del mar. Sin embargo, las puertas de todas las casas de Burgos permanecieron cerradas a cal y canto al paso de don Rodrigo y de sus hombres. No había ni un alma en las calles polvorientas y nadie se asomaba a las ventanas. El silencio sepulcral de la ciudad solo se rompía a veces por el ladrido triste de un perro o el rumor de las ropas recién lavadas que flameaban en algún tendero. «¿Pero qué ocurre aquí?», exclamó don Rodrigo. Nadie respondió. La voz del caballero se elevó por los aires y volvió a caer como un pájaro herido sin que nadie quisiera escucharla. Don Rodrigo se volvió hacia el amigo en quien más confiaba y le dijo: «Corren malos tiempos, mi querido Álvaro. ¿Acaso una ciudad puede morir de la noche a la mañana, como un árbol helado por la escarcha?». Tan intrigado como don Rodrigo, Álvar Fáñez no respondió. Espolió su pequeña yegua ruana, calle arriba y calle abajo, gritando hacia las ventanas: ¡Abrid! ¿No hay nadie ahí? Tened un poco de consideración. Demostrad vuestra hospitalidad. ¿Es que no hay en esta ciudad quien quiera decir adiós al señor de Vivar y venderle de paso una hogaza de pan para su viaje? A la vista de que nadie respondía, don Rodrigo le dijo a Álvar Fáñez: «Vamos a casa del molinero. Es amigo mío y seguro que nos proporcionará pienso para las caballerías». Pero la puerta del almacén estaba trancada y los postigos de las ventanas se encontraban cerrados como los ojos de quien duerme. Don Rodrigo distinguió un rumor de pasos en el interior y perdió la paciencia. Avanzó a caballo hacia la puerta y la golpeó con las botas sin quitarse las espuelas. A la segunda sacudida, la rodaja de una de ellas cayó al suelo como una estrella fugaz. De pronto, como surgida de la nada, apareció una muchachita que recogió la espuela y la colocó en la mano abierta de don Rodrigo. En el rostro de la niña no se dibujó ninguna sonrisa, y sus ojos miraron con desconfianza a derecha e izquierda, como un ladrón que teme ser descubierto en flagrante delito. «Muchas gracias, pequeña», dijo don Rodrigo. «Dime, ¿acaso estás sola en esta gran ciudad? ¿Es que nadie salvo tú se atreve a saludarme y a ofrecerme tu amistad?». La pequeña se estrujó al delantal con ambas manos y, cuando al fin se dispuso a hablar, las palabras surgieron de su boca a borbotones, como el agua que brota de una fuente. «El rey mandó ayer una orden sellada», dijo. «Nadie debe hablar contigo, ni ayudarte, ni darte cobijo, ni ofrecerte comida o bebida, ni siquiera para tus caballos. El rey envió esa orden. A quien quiera que te abra sus puertas le quitarán su casa, le arrancarán los ojos, le cortarán la cabeza, y su cuerpo será enterrado fuera del seno de la iglesia y sin funeral. Lo siento mucho, caballero don Rodrigo, lo siento mucho». La niña salió corriendo y se perdió tras una esquina después de que sus pies levantaron una pequeña nube de polvo. En la calle desierta, don Rodrigo sintió de pronto toda la amargura del desierto. Comprendió que se hallaba dolorosamente desgajado de su casa solariega. Lo habían separado de su hogar del mismo modo
que el brazo se separa del cuerpo del guerrero cuando la espada lo corta a cercén. Lo habían alejado de los suyos, al igual que la espiga se aleja del tallo cuando el labriego ciega el trigal. Babieca agitó el testuz, y don Rodrigo apretó las espuelas contra sus ijarres. ¡Adelante, Álvar Fáñez! ¡En marcha, mis fieles! Y bendecid a Dios en vuestros corazones por habernos enviado estas calamidades, porque de esa manera nuestras almas se endurecerán como espadas forjadas al fuego. Solo cuando el señor de Vivar salió a golpe de la ciudad, las ventanas y las puertas de Burgos se abrieron poco a poco y centenares de cabezas pesarosas se asomaron para ver partir a don Rodrigo. ¡Qué grave error ha cometido el rey Alfonso!, murmuraban las gentes de la ciudad. Y al contemplar admirados la fuga de don Rodrigo, añadían: ¡qué buen vasallo sería si tuviese un buen señor! Como no había en Burgos nadie que se atreviera a cobijarlo bajo su techo, aquella noche don Rodrigo acampó en la ribera del río y envió a algunos de sus hombres a cazar conejos y pescar peces para la cena. ¿Habré de vivir el resto de mis días de este modo tan mezquino?, se preguntó el caballero. ¿Acaso no podré ofrecerles nada mejor a quienes me han demostrado su lealtad? Álvar Fáñez prefirió no acercarse a su señor y permaneció en silencio, porque comprendió que de nada servirían aquella noche unas palabras de consuelo. Sabía que el corazón de don Rodrigo rebosaba de dolor y angustia, y que su pensamiento estaba puesto en el recuerdo de doña Jimena y de sus pequeñas hijas. De repente, la tierra se echó a temblar y los pájaros abandonaron con temor las ramas de los árboles. Un canto similar a los que suelen oírse en las tabernas pasada la medianoche empezó a distinguirse antes de que un pesado carromato hiciera su aparición en el camino. Lo conducía un hombre de piernas arqueadas, que sacudía con energía las riendas para animar la marcha de sus dos desganados caballos. Tras el carro cabalgaban grupos de hombres armados que charlaban, discutían y se unían de vez en cuando al estribillo de la canción del cochero. Álvar Fáñez se incorporó de un salto y desenvainó la espada, imaginando que el rey había enviado tropas para expulsar a don Rodrigo del territorio castellano. Pero el de Vivar abrió sus brazos de par en par y saludó al cochero con un grito de entusiasmo. ¡Martín! ¡Bendito seáis tú y tu alegre algarabía! Con tus canciones acabarás por despertar al rey allá en León. ¿Qué es lo que te lleva a abandonar Burgos cuando las tabernas están ya abiertas? Vamos, siéntate a cenar con nosotros si te apetece beber agua y comer aire. El burgalés Martín Antolínez bajó del carro y replicó: vaya, yo que tenía la intención de comer pollo asado y pan recién hecho. Veamos qué se puede hacer. Empezaré por aligerar el peso de mi carro, porque en caso contrario reventará por las costuras. Aquí hay provisiones suficientes para llevaros a vos y a vuestros hombres a la India y volver. ¿Acaso no has visto, mi querido Martín, el edicto del rey que prohíbe a todo el mundo ayudarme, cobijarme o facilitarme víveres? Bueno, vos ya me conocéis, don Rodrigo, y sabéis muy bien que nunca conseguí aprender a leer. ¿De modo que el rey piensa en confiscar mi casa? Pues que lo haga. ¿Acaso voy a necesitarla si parto a la aventura con el señor de Vivar? ¿Que decide sacarme los ojos? No lo hará si le veo venir. ¿Que decide cortarme la cabeza? Hace falta algo más que eso para lograr que Martín deje de cantar. Y no soy el único que piensa así. Estos jóvenes que he traído conmigo sienten lo mismo que yo por el buen rey y su leal edicto. Así están las cosas. Nadie va a arrebatarnos las ganas de luchar a vuestro lado. Sabemos que la tierra de los paganos está cerca, llena de moros sin Dios, sentados en sus castillos de oro, y esa cercanía excita nuestro ánimo. Por eso os pedimos que no hagáis sitio alrededor del fuego cuando escampéis. Hay más hombres, además de los pocos que os acompañan desde Vivar, que quieren probar cómo les siente el exilio allí donde los inviernos son más cálidos. Aquella noche las fogatas del campamento refulgieron con tanto esplendor que cubrieron las silenciosas aguas del río con un manto de oro. Don Rodrigo yacía en el suelo envuelto en su capa y observaba el grato flamear del fuego a través de sus párpados entreabiertos. Pronto los matices dorados dieron paso al reflejo plateado de la luna, que también acabó por desvanecerse en el cielo.
A don Rodrigo solo le quedaba un día para abandonar Castilla. Cuando el plazo acabara, las tropas del rey caerían sobre él y sus hombres y apagarían todas sus fogatas. Es un castigo tan severo por haber tirado de una barba, se dijo don Rodrigo. Después, el caballero cayó en un sueño profundo y plácido, tan ornado con visiones como un castillo con banderas. Soñó que el arcángel San Gabriel surgía de entre las aguas del río y se acercaba a su lado, a contraluz de la luna. Don Rodrigo percibió el goteo de sus alas desplegadas. Dios te salve, don Rodrigo Díaz de Vivar. El día en que tú naciste el mundo entero resplandeció y los planetas brillaron en el cielo de puro gozo. La cólera del rey es fiera, pero tu brazo lo es más. El viaje que ahora emprendes aumentará tu grandeza en lugar de menguarla. Así pues, levántate temprano y viaja lejos. Los ángeles del cielo te acompañan y vuelan en el tremolar de tus banderas al viento. Y, según se dice, San Gabriel acarició la barba de don Rodrigo y toda su cabeza se rodeó de fuego. Cuando don Rodrigo despertó, los primeros rayos del sol iluminaron su rostro. Se puso de rodillas para hacer la señal de la cruz y sus dedos se detuvieron en la punta de su barba. Juro ante Dios que ninguna navaja tocará esta barba hasta que consiga glorificar a Dios y obtener el perdón de mi Señor. Lo juro por mis hijas Sol y Elvira. Y, sin decir nada más, se puso en pie y sonrió al amanecer del nuevo día, recordando la hermosura de su sueño.